En esta cápsula vamos a hablar del conocimiento de la vida eterna y también tiene varios puntos unificados que se les van a aclarar, pero son los siguientes. ¿Por qué el cielo es más lindo de lo que nuestra imaginación puede imaginar? ¿Por qué el cielo abarca todos los sentidos y cada uno puede percibir lo lindo? ¿Por qué es tan necesario el purgatorio? Los esfuerzos que Dios hace previo a permitir que un alma se condene y cómo para Dios es un dolor mortal. ¿Cómo Dios nos ama tanto que respeta nuestro libre albedrío? Algunos aspectos que debemos saber del cielo. Algunos aspectos que debemos saber del purgatorio. Algunos aspectos que debemos saber del infierno. ¿Por qué todo es bueno en el cielo? ¿Por qué nuestro deseo es únicamente Dios? ¿Por qué un alma no puede dejar de existir? ¿Cómo las obras meritorias en pecado mortal no son meritorias para la vida eterna? ¿Cómo Dios nos seduce para que elijamos la vida eterna? Y me pide hablar de lo que considere yo de la vida eterna. Todos estos son los temas que voy a tratar en esta disertación de esta cápsula. Así que tal vez sea un poco larga o no, pero no pretendo aburrirlos. Comenzamos. 1. ¿Por qué el cielo es más lindo de lo que nuestra imaginación puede imaginar? Ese punto se refiere a la belleza y maravillas del cielo, que van más allá de lo que podemos concebir con nuestra imaginación limitada. Se destaca que el cielo es un lugar de incomparable belleza y felicidad, donde los bienaventurados disfrutan de la plenitud de la presencia de Dios. 2. ¿Por qué el cielo abarca todos los sentidos y cada uno puede percibir lo lindo? Este punto hace referencia a que el cielo es un lugar donde todos los sentidos del ser humano son plenamente satisfechos y elevados a niveles inimaginables. Se enfatiza que cada persona, de acuerdo a su naturaleza y capacidad, puede percibir y disfrutar plenamente de la belleza y lo bueno del cielo. Y como sabemos, el cielo es Dios. 3. ¿Por qué es tan necesario el purgatorio? Este punto se refiere a la enseñanza católica del purgatorio como un estado de purificación después de la muerte, donde las almas que mueren en gracia, pero con imperfecciones, son purificadas antes de entrar en la presencia de Dios en el cielo. Se destaca la necesidad del purgatorio como un proceso de purificación y preparación para la vida eterna. 4. Los esfuerzos de Dios que el Señor Dios hace previos a permitir que un alma se condene. Y como para Dios, el que un alma se condene es un dolor mortal. Ese punto se refiere a la comprensión de que Dios hace todo lo posible para que las almas no se condenen. Pero aquí también les hago la aclaración de que Dios no hace solamente todo lo posible, sino que hace todo lo posible para Él, que eso significa absolutamente todo, incluso lo que para ti como ser creado es imposible, o para los ángeles es imposible, o para cualquier criatura creada es imposible. Cuando se dice que Dios hace todo lo posible porque un alma no se condene, estamos hablando tanto de lo que es posible como de lo que es imposible. Y las acompaña con amor y misericordia en su camino hacia la vida eterna. Recuerden, para Dios nada es imposible. Se destaca que para Dios es un sufrimiento profundo el ver a las almas que ha creado, sus hijos, perderse, y que Él hace todos los esfuerzos para atraer a las almas hechas por Él hacia sí mismo. 5. ¿Cómo Dios nos ama tanto que respeta nuestro libre albedrío? Este punto hace referencia al amor incondicional de Dios hacia sus hijos y su respeto por el libre albedrío humano. Se enfatiza que Dios nos da la libertad de elegir nuestro camino y que respeta nuestras decisiones, incluso si dichas decisiones significan el perderlo a Él o alejarnos de Él. 6. Algunos aspectos que debemos saber sobre el cielo. Este punto sería extremadamente largo y por eso estoy haciendo las cosas cortas y concisas para que lo entiendan.
Este punto se refiere a aspectos importantes del cielo, como la plenitud de la presencia de Dios, la comunión de los santos, la felicidad y la perfección de las almas, la ausencia de sufrimiento, la ausencia de pecado, y se destaca la importancia de comprender y meditar sobre esas verdades de la fe en relación con la vida eterna. 7. Algunos aspectos que debemos saber del purgatorio. Este punto se refiere a aspectos del purgatorio como su naturaleza, como el estado de la purificación, la necesidad de las almas de ser purificadas antes de entrar en el cielo, y la importancia de la intercesión y las oraciones por las almas del purgatorio, y la esperanza y consuelo que podemos encontrar en esta enseñanza de la Iglesia. 8. Algunos aspectos que debemos saber sobre el infierno. Este punto se refiere a aspectos del infierno como su naturaleza, como estado de separación eterna de Dios, la realidad del sufrimiento y el castigo eternos, la importancia de evitar caer en el pecado mortal, porque te puede llevar a la condenación, y también la necesidad de comprender la seriedad del infierno, como la consecuencia del rechazo de Dios y de su amor. 9. ¿Por qué todo es bueno en el cielo? Ese punto destaca que en el cielo todo es perfecto y bueno, ya que Dios es la fuente de todo bien, y su presencia plena implica la plenitud de la felicidad y perfección. Se enfatiza que en el cielo no hay sufrimiento, ni pecado, ni imperfección, y que todo es transformado en la perfección divina. 10. ¿Por qué nuestro deseo es únicamente Dios? Ese punto se refiere a que en el cielo el deseo más profundo de las almas es Dios mismo, ya que Él es la fuente de todo amor, de toda felicidad y la plenitud, y de hecho es la fuente de todo, incluso de nuestra existencia. Se destaca que en el cielo las almas encuentran su verdadero y último anhelo en la comunión perfecta con Dios. 11. ¿Por qué un alma no puede dejar de existir? Ese punto hace referencia a la enseñanza católica de que las almas son inmortales y que no pueden dejar de existir porque son creadas por Dios para una vida eterna en comunión con Él. Se destaca la importancia de entender la naturaleza eterna de las almas y cómo influye en nuestra comprensión del cielo, el purgatorio y el infierno. 12. Cómo las obras meritorias en pecado mortal no son meritorias para la vida eterna. Este punto se refiere a la enseñanza católica de que las obras meritorias, es decir, las buenas acciones realizadas en la gracia de Dios, no tienen un mérito para la vida eterna si es que se cometen estando en pecado mortal. Esa es la separación consciente y voluntaria de la amistad con Dios. Se destaca la importancia de vivir en la gracia de Dios y evitar el pecado mortal para asegurar la meritoriedad de todas las acciones que tú quieras hacer para la vida eterna. ¿Cómo Dios nos seduce para que elijamos la vida eterna? Punto 13. Ese punto se refiere a la comprensión de que Dios en su amor y misericordia nos atrae y seduce con su gracia y amor para que elijamos la vida eterna y la comunión con Él. Se destaca la importancia de reconocer y responder a las invitaciones de Dios en nuestra vida y seguir su voluntad para alcanzar la vida eterna. Los libros que les sugiero aquí son El cielo es real, la asombrosa historia de un niño pequeño, de su viaje al cielo de ida y vuelta, de Todd Burpo y de Lynn Vincent. El infierno, una guía de la vida después de la muerte, del Dr. Jeffrey Long y de Paul Perry. La alegría de la vida eterna, reflexiones sobre el cielo, de C.S. Lewis. Purgatorio, la purificación de las almas en el otro lado de la muerte, de Stephen Vince. El libre albedrío, un regalo de amor, de Pablo Martín, de Santa Olalla Saludes. 6. El misterio del infierno, una mirada teológica y pastoral, de José Antonio Salles. 7. El cielo es ahora, descubre la vida eterna en la vida cotidiana, de Andrew Farley. 8. El purgatorio, una revelación particular de María Vallejo Nájera. 9. La Divina Comedia, el infierno, el purgatorio y el paraíso, del famoso Dante Alighieri. 10. El camino de la felicidad eterna,
Reflexiones sobre la vida, la muerte y el más allá, de Fulton J. Sheen. Esos libros abordan de manera profunda y completa los diferentes aspectos relacionados con la vida eterna, el cielo, el purgatorio y el infierno, desde una perspectiva teológica, pastoral y espiritual. Ofrecen una amplia comprensión de estos temas basados en la enseñanza católica y en la reflexión teológica, y brindan una visión profunda e enriquecedora sobre la naturaleza de la vida eterna y la realidad de los estados después de la muerte.